Buenas tardes, mi nombre es Melanie Valesca López Méndez, mi número de carnet es 2345520, junto con mi compañera Sheila Zulema Maldonado Ramírez, número de carnet 1189219. Somos estudiantes de la Universidad Rafael Andívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, estudiantes de la clase de Derecho Internacional Público 1 del año 2021 con el catedrático Gustavo Adolfo Orellana Portillo. El material de apoyo utilizado en este video son dos presentaciones, una sobre las fronteras de Guatemala y la otra del diferendo territorial con Belice. Bueno, como bien sabemos, el tema de las fronteras se abarca desde dos perspectivas. La primera como objeto de estudio de los tratados internacionales y la segunda como el resultado de las decisiones arbitrarias y judiciales. El estudio de las fronteras sitúa un elemento esencial del Estado, que es el territorio, como aquel espacio o línea que determina la división entre dos o más estados. Por eso, la frontera ha sido objeto de múltiples debates y controversias desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Sentencias de los tribunales, tratados de límites, acuerdos relativos a la administración de las fronteras y los recursos fronterizos han estado a lo largo del derecho internacional público. Podemos ver a lo largo de este video los acuerdos a los cuales han llegado los países para resolver sus disputas que han durado años, pasando muchas veces por encima de su política interna. A pesar de ser muy criticados estos acuerdos, por los errores reflejados en ellos, por la historia que envuelve a los países, sitúan un paralelo muy importante. Las políticas desarrollan el periodo de la negociación y de la litigación de los países a nivel internacional. Bueno, cuando hablamos de la frontera de Guatemala con Honduras, todo comienza en 1918 cuando hay una disputa entre la Cuyamel Fruit Company de Honduras, que establecía que quería extender su plantación de banano hasta Izabal, y la United Fruit Company aquí en Guatemala, que decía que eso no era posible porque ellos ya plantaban ahí. Y entonces esto estuvo a punto de provocar una guerra y en 1926, ya en 1928, el embajador de guatemalteco en Honduras, Virgilio Rodríguez Beteta, logra solucionar este conflicto y bueno, al final las sesiones se inician en la ciudad de Washington el 15 de diciembre de 1931 y aquí se establece cuáles son los alegatos tanto hondureños como guatemaltecos. El hondureño se basa en que para 1863 Izabal fue parte de Honduras porque, o sea, porque se tenían documentos legales que acreditaban esto para el combate de los piratas, etc. Sin embargo, Guatemala decía que esto no había sido así, que estos documentos no tenían efectos porque en la región del Motagua, todo esto de Izabal, Gualanzacapa y así, se estaba, o sea, intentando que se trabajaran en Guatemala en la creación de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, estos fueron los alegatos y al final se terminó decretando un tratado como tal. Y o sea, el artículo 1 nos habla, por ejemplo, de que se busca el tratado, o sea, el 16 de julio de 1930, un límite entre Honduras y Guatemala. A partir de ahí se menciona la ribera derecha del río Motagua a nivel de las aguas crecidas ordinarias, bajo una desembocadura en el Golfo de Honduras. El límite se fija en las riberas derechas de los ríos Tinto y Motagua a nivel de las aguas crecidas ordinarias. Esto es citado textualmente como tal. Y así se va el artículo 1 estableciendo cómo era el mapa preliminar aéreo y así acompañado de este mismo decreto, ¿verdad? Lo más importante de esto es que Guatemala y Honduras deseaban poner fin a esta cuestión por medio de un límite territorial
y someten dicho límite o dicho desacuerdo a un arbitraje mediante este tratado, ¿verdad? Y se resuelve el conflicto desde los puntos de vista de los dos gobiernos y esto fue en Washington, ¿verdad? La única línea que puede establecerse en ambos países es la Uti Podetis en 1821 y más allá de esta línea, los intereses que deben tomarse en cuenta por el tribunal. Bueno, frontera México con Guatemala, tenemos el Tratado Herrera Mariscal. Este tratado es un documento firmado en 1882 por el presidente mexicano Manuel González Flores y el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios. Algo importante que debemos saber es que buscaba delimitar los límites entre México y Guatemala y así poner fin a las disputas que habían surgido a lo largo del tiempo. Creo que debemos retroceder a los antecedentes y esto surge en 1543 en donde el rey Carlos V de España declara que Chiapas y Soconusco son parte del estado de Guatemala y esto es ratificado por el rey Felipe II en 1560. Desde ahí empieza la disputa en la cual México dice que primero se reconoce que Soconusco era un territorio neutral. Luego se plantea un trueque de Soconusco por Petén, Guatemala no acepta y así se ha ido a lo largo del tiempo. Hay una guerra que sucede en México contra Estados Unidos en el cual pierde gran parte de su territorio y esto hace que México por el área de Soconusco haga una invasión militar. Guatemala no le gusta esto y lo que hace es enviar una carta en la cual le pide a los otros estados que reconozcan que está México invadiendo parte de su territorio. En 1853 empieza Guatemala a solicitarle que hagan negociaciones, entonces empiezan las negociaciones sobre límites territoriales y de aquí empieza que México dice que es parte de Chiapas y Soconusco parte de México. Guatemala dice que se reconozca lo que se establecía en la Capitanía General, en el tiempo de la Capitanía General, que era que Soconusco y Chiapas eran parte del estado de Guatemala. Y esto termina en el 24 de abril de 1882. Justo Rufino Barrios, el presidente de ese entonces, le solicita al Congreso que le autorice a negociar el tratado de límites entre México y Guatemala. Se lo aceptan y entonces viene este presidente, viaja a Washington y hablando con el presidente de Estados Unidos, este le dice que si quiere su apoyo, lo que buscaba el presidente Justo Rufino Barrios era la Unión Centroamericana por medio de un estado federal. Entonces lo que hace el presidente de Washington es decirle, está bien, vas a tener mi apoyo siempre y cuando tú y México resuelvan su conflicto. Así que Guatemala termina cediendo parte de su territorio por la finalidad que tenía el presidente Justo Rufino Barrios en ese entonces. Entonces lo más importante es lo que dice el artículo 1 de este tratado, el artículo 2 y el artículo 3. El 1 dice la renuncia para siempre de los derechos que juzga tener entre el territorio de Soconusco, Chiapas, y reconoce que quien es dueño, si quieren verlo así, es el Estado mexicano. También en el artículo 2 se reconoce que Guatemala no exigirá ninguna indemnización de ningún género por haber perdido este territorio y el 3 define ya los límites entre las dos naciones. Por medio de un estado federal. Entonces lo que hace el presidente de Washington es decirle, está bien, vas a tener mi apoyo siempre y cuando tú y México resuelvan su conflicto. Así que Guatemala termina cediendo parte de su territorio por la finalidad que tenía el presidente Justo Rufino Barrios en ese entonces. Entonces lo más importante es lo que dice el artículo 1 de este tratado, el artículo 2 y el artículo 3. El 1 dice la renuncia para siempre de los derechos que juzga tener entre el territorio de Soconusco, Chiapas, y reconoce que quien es dueño, si quieren verlo así, es el Estado mexicano. También en el artículo 2 se reconoce que Guatemala no exigirá ninguna indemnización de ningún género por haber perdido este territorio y el 3 define ya los límites entre las dos naciones. Menciona aquí el río Suchiate, menciona la intersección en el plano vertical que pasa por las cumbres de Buenavista e Ixbul. Menciona ciertos parámetros que deben seguirse, los cuales definen cuál es la línea
entre Guatemala y México. Definen el paralelo de latitud, la línea media del canal más profundo. El 7 nos dice esta meridiana desde su intersección con el paralelo anterior hasta la latitud de 10 y 7 grados de 49 minutos. Y así se va a lo largo de todo este artículo. Son 8 incisos, los cuales nos delimita lo que ya les dije anteriormente. Este fue aprobado el 27 o el 25 de diciembre de 1882 y ratificado por el Estado el 29. Se firma el 27 de septiembre de 1882 este Tratado Mariscal de Herrera, y las críticas son que es un tratado nefasto porque al final fue firmado por un presidente que buscaba una finalidad y al final terminó perjudicando a Guatemala al perder gran parte del territorio. Es una pérdida considerable del territorio guatemalteco debido a su ineptitud y a su falta de conocimiento diplomático. También surge la renuncia de varias personas, por ejemplo, Lorenzo Montúfar. Es una derrota indigna, se dice que es una derrota indigna, y lo peor es que no hay posibilidad de indemnizar al Estado de Guatemala por la pérdida de una gran cantidad de territorio. No puede Guatemala simplemente solicitar la indemnización, solo tiene que quedarse de brazos cruzados y ya, porque no puede pedir una restitución tampoco. Entonces se cree, ¿verdad?, que este tratado fue una burla, una forma de Justo Rufino Barrios de llegar a un fin que al final no se llevó a cabo. Hola, mi nombre es Sheila Zulema Maldonado Ramírez, carnet 118319, y como tercer punto vamos a analizar el Tratado de Límites de la Frontera con El Salvador. Bueno, estos trámites tuvieron inicio para determinar la línea divisoria entre ambos países, El Salvador y Guatemala. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió notificaciones el 23 y el 27 de agosto de 1935 para posterior a ello el 21 de septiembre y el 15 de octubre de ese mismo año convendrían ambas partes en crear una comisión mixta que estuvo compuesta por un delegado de Guatemala, uno de El Salvador y uno neutro, de competencia e imparcialidad, y la persona que tendría el voto decisivo en caso hubiera discordia con las partes fue el ingeniero Sidney Bisaye de la Unión Panamericana. Entonces se prepararon mapas preliminares, fotos aéreas y la temática necesaria para establecer con exactitud la línea divisoria. Entonces, estos se basaron en el título que amparaba la posesión de uno o de otro país, y la relación que mantenían de trabajo se realizó sin disputas por el territorio, y el informe a las altas partes estaba complementado por mapas exactos en donde se ubicaba la línea divisoria según las indicaciones del documento que pasó a ser ley para ambas repúblicas. Por otro lado, el Tratado de los Límites Territoriales entre Guatemala y El Salvador del 9 de abril de 1938, en su artículo 2 establece que cualquier cambio en los lechos de los ríos fronterizos, sea que lo ocasionen causas naturales, estamos hablando causas naturales como lo son el aluvión, los derrumbes, las crecidas, o causas artificiales como lo son las construcciones de obras de arte, la profundización de canales para el aprovechamiento de las aguas, no va a modificar la línea de frontera fijada al tiempo de la demarcación, porque esta va a seguir siendo el límite internacional, aun cuando el lecho original de los ríos quede completamente abandonado por las corrientes. En los ríos fronterizos, cada gobierno se debe reservar el derecho de hacer uso de la mitad del volumen de agua, ya sea para fines agrícolas o industriales, pero que en ningún caso se va a poder otorgar concesiones a empresas o compañías extranjeras. En el cuarto punto, para hacer un breve resumen sobre el diferendo territorial insular y marítimo con Belice, hay que tomar en cuenta de que esta es una disputa debido al reclamo de Guatemala sobre el territorio de Belice.
que esta disputa tuvo sus inicios en 1859 a partir de la firma del Acuerdo Guatemalteco de 1859, y las proporciones del reclamo se basan en que el territorio de Belice debía de comprender los territorios concedidos por por España a Gran Bretaña en el Tratado de París de 1783, y en la segunda concesión en 1786, además del territorio propio de Belice, por lo que el restante territorio no reconoció, sería parte de Guatemala y por lo tanto estaría siendo ocupado ilegítimamente por Gran Bretaña. Pero antes de 1859 hay que recalcar que la corona española celebró tratados con Gran Bretaña, esto mediante los cuales reconoció a los súbditos británicos la facultad de cortar, cargar y transportar el paño de tinte y otras maderas, así aprovecharse de cualquier otro fruto en el área entre los ríos Hondo y el Sibún. Pero entonces el fracaso de la Federación Centroamericana se basó en la posición geográfica privilegiada, en las ambiciones políticas y en la falta de visión de los dirigentes de esa época. Y la convención de 1859 se llevó a cabo cuando Guatemala firmó con Gran Bretaña el Tratado Aycinena. Y el objetivo de Guatemala fue frenar el avance británico sobre su territorio. Por ello, Guatemala cedió en forma condicionada el área entre los ríos ya mencionados anteriormente, Sibún y Sarstún, a cambio de una comunicación entre el establecimiento de Belice y la capital de Guatemala. Y como compensación, la Convención de 1863 comprendió la convención prevista en 1859, que no fue cumplida, y posterior en ese mismo año se firmó un convenio por medio del cual Gran Bretaña se obligó a pagar a Guatemala la cantidad de 50,000 libras esterlinas, la cual tampoco fue cumplida. Y en 1884 Guatemala protestó por la ocupación de hecho de Gran Bretaña y declaró que mientras no existiera un acuerdo perfecto sobre este punto entre dos países, dicha ocupación no perjudicaría los derechos de Guatemala en ningún tiempo. El 14 de agosto de 1991 Guatemala publicó un comunicado por medio del cual se reconoció el derecho del pueblo beliceño a su autodeterminación, y se hizo la aclaración de que se continuarían negociando y se agotarían las instancias legales que lleven a la resolución, que en ese entonces llevaran a la resolución definitiva del diferendo territorial. En 1994 Guatemala formuló una reserva ante la ONU en el sentido de que dicho diferendo seguía sin resolverse, y en su reacción formal a la reserva el gobierno de Belice manifestó que estaba dispuesto a negociar, y así entonces se marcó la ruta de negociación que condujo a la firma del acuerdo especial entre Guatemala y Belice para poder someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocer el diferendo entre Guatemala y Belice no fue auténtica, y fue necesario que Guatemala y Belice negociaran entonces un acuerdo compromisorio que fijara el objeto de la controversia y las etapas del proceso. Y adicionalmente, Guatemala buscó que el acuerdo recogiera los procedimientos internos que, según la Constitución de Guatemala, debían cumplirse previo a someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, los trámites internos se llevaron en distintas fases, que la primera fase fue cuando el organismo ejecutivo puso como aprobación por el presidente de la República y lo trasladó al Congreso de la República. La segunda fase ya estamos hablando del organismo legislativo con la aprobación del acuerdo especial de instrucción al Tribunal Supremo Electoral para que convocara a la consulta popular. En la tercera fase, el Tribunal Supremo Electoral convocó a la consulta popular.
Después de ello, la pregunta de qué necesitamos para ir a la Corte Internacional de Justicia, y es que es un asunto permanente del Estado y por esa razón el camino recorrido hasta ahora y el arribo a un buen puerto sería un logro de varios gobiernos y sin embargo los jueces de la CIG estarán atentos a lo que piensa el ciudadano común de Belice y Guatemala. Pero necesitamos que se unan las voces de todos los guatemaltecos con respaldo de la decisión de acudir a la Corte. Y eso es todo nuestro análisis. Muchas gracias.